Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a Misterios al anochecer, su programa de enigmas, cultura, sucesos que desafían a la razón, fenómeno ovni, fenómeno paranormal, entrevistas y mucho más. Estamos a través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com. Un saludo para los que nos escuchan en Arequipa, en la provincia de Cayoma y en tantos otros lugares, a los que llega tanto la señal radial como también, por supuesto, a todo el mundo a través de la web. También un saludo a los que están en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur, tanto en la FM, por supuesto, como en su página web. Los que están en Edenex.es, la radio del misterio desde España, quienes también asisten en Misterio Infinito Perú en YouTube. También programas como este son subidos a Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify, y también este y otros los voy a estar subiendo a Misterios al Anochecer Radio Podcast en iVoox. Son muchas las formas en las que nos pueden escuchar. Yo soy Fernando Chapi Martínez y pues les envío un gran saludo y muchísimas gracias por estarnos acompañando. En esta ocasión, el día de hoy, que es jueves 3 de julio, pues en realidad este programa es para recordar el legado, recordar una entrevista que le realizamos a una persona muy importante dentro de la ufología de aquí de Perú. Tanto él como su madre, la señora Maruja Soler, tuvieron unas experiencias realmente impresionantes, realmente que nos hacen aumentar la certeza de que existen otras realidades, además de la que cotidianamente nosotros vemos y de la que formamos parte, que seguramente nuestro mundo es visitado, ya sea por naves, por seres que provienen ya sea de otros espacios, de otros planetas, de otras dimensiones, tiempos, de otras líneas de lo que existe. Estoy hablando, por supuesto, ya mencioné el nombre de su madre, la señora Maruja Soler. Estoy hablando del señor Juan Acervo, y es que me comentan, hace tan solo unas horas me lo han comentado, su fallecimiento. A él yo tuve la oportunidad pues de verlo en algunas ocasiones, de entrevistarlo concretamente en dos, ambas están en el canal de YouTube, El Misterio Infinito Perú, y la segunda de ellas se transmitió también en las radios. Ahí nos cuenta algo de sus experiencias, de la forma en la que él enfocaba este tipo de situaciones, porque eso es muy importante. Quizá tan importante como puede ser la experiencia en sí, está la forma en la que este hecho es tomado por quien ha sido partícipe de la misma y cómo esto puede ocasionar algún cambio, esperamos que positivo, en su vida. Entonces, el señor Juan Acervo pues vivió desde pequeño en realidad con este tipo de asuntos, como digo, por las experiencias que tenía en la zona de Papaleón, al sur de Lima, concretamente ya dentro del distrito de Chilca, como digo, lo que ocurría en cuanto a cuestiones ufológicas y paranormales en casa de su madre, la señora Maruja Soler. Y pues desde ahí, y de eso estamos hablando de hace bastantes décadas, ya casi acercándonos a mediados del siglo XX, hasta el día de hoy continuaba, digamos, con la certeza y teniendo también algunas otras experiencias que hacían aún más fuerte su convicción de que esta realidad cotidiana, a veces tan extraña, tan desesperanzadora que vivimos, pues no era la única, sino que hay algo más allá. De hecho, respecto al tema del fallecimiento, estoy seguro que él tenía también la certeza, al igual que yo y al igual que muchos de los que nos interesamos por estos temas, de que no es el final,
simplemente es un paso, es un puente hacia otra realidad, en este caso eterna, donde todos seguramente cuando nos toque pasar al otro lado, más allá de lo físico, nos reencontraremos. Así que pues para quienes lo escuchen y lo hayan conocido, sepan de su legado, va mi más sentido pésame. Y para quienes estén en la ciudad de Lima, pues el día de hoy, jueves 3 de julio, como mañana también viernes 4 de julio, lo están velando en el local de Cafae, que está situado en la avenida Petituars, no muy lejos del local de Radio Nacional del Perú. Posteriormente, a las 5 de la tarde del día de mañana, 4 de julio, pues será trasladado a un crematorio. Así que pues hasta cuando nos vuelva a juntar todos en el destino, señor Juan Acervo y su legado pues siempre será recordado en la ufología peruana e incluso aún más allá. Es por eso que a continuación los dejo con esa entrevista que le realicé a finales de enero de 2024 para que lo recordemos y escuchemos también sus palabras, cómo es que él nos comentaba sus increíbles experiencias en cuanto al fenómeno ovni y mucho más. Vamos con ello. Misterios al anochecer. Misterios al anochecer. Me encuentro en un edificio en una de las zonas más bonitas, más también tradicionales, hasta cierto punto del urbanismo del siglo XX limeño. Y aquí en este lugar, pues lo que más me honra, además del bonito paisaje que hay de final de la tarde, finalizando enero también, ¿no?, es la compañía de don Juan Acervo Soler. Ustedes deben haber escuchado de él si les interesa el tema de la ufología en Chilca, porque también ha sido entrevistado antes por otras personas en mi canal Misterio Infinito, pero hay una entrevista con él de hace ya, no sé, la mente me falla, 3, 4 años antes de la pandemia, antes de toda esta situación, ¿no? Ahí se dio, aquí también en su casa, en su salita, que tiene unas obras de arte muy bonitas que nos hablan de anocheceres y atardeceres, y también fotografías de quien en vida fue su madre, la señora Maruja Soler, una de las principales figuras de la ufología nacional y de habla hispana en general, en la zona de Chilca, Papaleón, conocida también como la dama de la ufología peruana. Sin más, sin extenderme, bienvenido, don Juan Acervo. ¿Cómo está? Buenas tardes, también saludos y muchas gracias por la entrevista. Yo estoy acá para responder en las preguntas que deseen, ¿no?, y se pueda responder. Muchas gracias, señor Juan. Bueno, vamos, a mí me gusta hacerlo así, igual al final nunca se cumple porque hay mucho que hablar. El asunto cronológico, ¿no? El dios Cronos viniendo hacia nosotros, o sea, yendo de inicio a actualidad. Y aquí pues nunca lo hago, pero es que es tanto lo que hay que hablar con usted que por primera vez creo me permito hacer una pequeña lista. Igual hagámoslo dinámico, ¿no? Quisiera que nos hablase de repente del origen de los avistamientos, también de los contactos en la zona de Papaleón 13, al sur de Lima, pertenece al distrito de Chilca, y pues mucho se habla del grupo Misión Rama, por supuesto también del grupo de su madre, doña Maruja Soler, de Acervo, pero hay algo que nos ha estado a nosotros, a los que nos interesa este tema, como que ahí picando en el pensamiento, y es si también ustedes tienen conocimiento de que antes hubiera habido otros avistamientos, quizá otros grupos de contacto de los cuales ya se perdió, digamos, la huella en la historia, ¿no? ¿Llegaron a conocer algo así? Y de paso, ¿cómo empezó la historia de contacto de ustedes? Lo más importante. Bueno, lo que está hablando Fernando es algo correcto, porque la historia de la ufología nomás no empezó en el año 40, 50, 60, sino eso viene de miles de años atrás. Hay muchas referencias históricas al respecto, y sobre todo de que no solamente se ha dado en Europa, sino en Asia, también acá en el Perú. Había
un periódico que salió en 1860, 1850, es el equivalente al peruano, ¿no? Y fue una sorpresa con la que me encontré. Voy a una presentación de libros, ahí a revisar, sobre todo libros antiguos, cuando de repente me encuentro con un periódico que antes era con tamaño de revista, ¿no? Más chiquitos, y aparece una foto, y la foto era de la Plaza de Armas de esa época, pero encima de la Plaza de Armas y de día había una luz intensa. Por supuesto que todavía no había la fotografía, todo era pintado, dibujado, y ahí aparecía un ovni alumbrando, pero de día. Para mí fue pues un testimonio fantástico de que este tipo de relación o búsqueda tanto de los hermanos de arriba como de nuestra parte, un contacto, un nivel de armonía, porque también en esa época había acá en el Perú muchas guerras, muchas batallas por el poder, ¿no? Y nunca nos ha dejado esto a través de los miles de años. Tenemos a los egipcios, a los caldeos, a todos ellos hablando también de formas de vida que ellos hacían referencia, y la referencia era que estos hermanos que venían de otras zonas como de Sirio, los hombres peces, el más hablado y mencionado es Oannes, un hombre pez que enseñó a leer, escribir, las matemáticas, astronomía, hace pues más de 5.000 años de antigüedad. Así que por lo demás, lo nuevo siempre es la relación del contacto que uno busca con ellos, ¿no? ¿Y para qué? Para que haya armonía. Así que, bueno, más o menos he intentado hacer una referencia histórica Sí. al respecto. Está bien, ¿no? Está excelente, don Juan Acervo. Es realmente lo que pocos pueden hacer. Resumir en algunos minutos el origen. Creo que yo también lo hablaba en algún programa no hace tanto. Cuando los romanos, por ejemplo, hablaban de los clipei ardentes, ¿no? O sea, los escudos ardientes o escudos llameantes de fuego ígneos que veían en los cielos, y los comparaban con lo que ellos, acostumbrados a las batallas, tenían más cerca, un escudo de forma circular, ¿no? Entonces, y a través del tiempo, cuando se hablaba, hay testimonios pictóricos de las batallas en los cielos, ¿no? En Alemania, en Suiza habían testimonios, o cometas medios extraños, o algunos mencionan la propia estrella de Belén en la Biblia, ¿no? O para otros es solo una leyenda, para otros pues es un fenómeno astronómico, pero vamos a ponerlo simplemente a modo de ejemplo. Pero muy aparte de ello, por ejemplo, le comento, ¿no? Con un amigo que le gustan también estos temas, tiempo que no lo veo, que se llama Paul, que también, igual que yo, más o menos desde 2009, suele ir a Chilca a ver si hay avistamientos, valga la redundancia, ver alguna cosita. Ese contacto ahí con una señora pues ya de muchos años de edad, que se llama Alicia, que vive pues cerca de la Laguna La Milagrosa, y ella hablaba, ¿no? Así, lo que recordaba de cuando era niña, o sea, probablemente década del 40, 50, que había visto pues extrañas luces cerca del Cerro Yaya. De ahí es donde a mí se me prende como que la chispa y digo, así como hay investigadores que dicen vamos a hablar del paleocontacto, ¿no? El contacto antes de la historia registrada del fenómeno ovni, miles de años atrás, quizás cientos de años, decía hagamos quizá algo del paleocontacto en Chilca, ¿no? Antes, lo que todos conocen, Misión Rama, también lo que ahora estamos dando vos, el grupo de doña Maruja Soler y ustedes, pero antes de eso quizá hayan habido otros, ¿no?
y quizá no lo estamos registrando, quizá ya no se podrá registrar, pero en el caso de ustedes concretamente, ¿usted qué recuerda de cuando era adolescente, niño, joven, la primera vez que tuvo un contacto o un avistamiento de estas naves, quizá en la zona de Chilca o en otro lugar? Bueno, el contacto se ha dado y se sigue dando, y en estos momentos, ¿no? Igual no ha perdido su ímpetu o impulso, lo cual nos hace que sigamos preguntando y sobre todo buscando la forma de hablar con ellos, ¿no? Cuando uno habla con ellos, mayormente la imaginación, y es lo normal, piensa en muchas cosas, ¿no? Y a veces nos choca, como ha pasado, como que vienen, uno los ve, nos da la mano y nos preguntan, ¿y qué tal, cómo estás? Y todas las preguntas que tenía uno en la cabeza se nos borra. No porque se borre, sino por la fuerza de la emoción, ¿no? Y ahí se va cayendo todas esas estructuras que se han ido armando con respecto a ellos, que también hablan, no, son seres superiores y todo eso. Y ellos mismos responden, nosotros no somos seres superiores, somos sus hermanos mayores, que venimos de zonas muy lejanas a cumplir nuestra misión, la cual en el futuro también ustedes la van a hacer. Así que eso ha conducido siempre a un nivel armónico, ¿no? Y el nivel armónico es que tenemos que llevarlo dentro de nosotros mismos, ¿no? Muchas veces por todo lo que es Chilca, Papaleón y todo eso, se han visto tripulaciones caminando, ¿no? En parejas y todo eso. Vamos a decir, el piloto con su copiloto, una chica, ¿no? Caminando normalmente, ¿no? Se han pasado con los campesinos, hola, hola, ¿qué tal? Y no pasa ahí un saludo, o se ponen a conversar, muchos temas, ¿no? Así que estamos cultivando eso, como se está haciendo en Chilca, hasta tal punto que solito se abre la cortina de tantas interrogantes para continuar aprendiendo y sobre todo para estar con ellos en sus mundos, por supuesto que por invitación, ¿no? Y al vernos que solo somos pura boquilla, ¿no? Y queremos que nos traten bien, que es lo que hacen, y es acá lo que menos se da, ¿no? Uh-huh. Así que al menos he tratado de sintetizar, ¿verdad? Sí, pero en el caso de ustedes, ¿en qué año, en qué circunstancia es que tienen ese primer contacto cercano en Papaleón, en Chilca? Bueno, yo estaba en Estados Unidos en la época pues de la puesta del hombre en la luna y todo eso. 69. Entonces mi mamá y mi papá me llamaban a los Estados Unidos para que vuelva. No era porque ellos me quieren ver, tener a mi lado, ¿no? Era otra cosa mucho más importante. Porque verme es hablar por teléfono, así, pues, y en esa época no había internet ni nada de eso. Vuelvo todo, voy a Papaleón, ya de noche, son las 8 de la noche, algo por ahí, 8 o 9, y me dicen, mira para la carretera y el cielo, todo era bosque lobo oscuro, cuando de repente aparecen unas esferas gigantescas, a la altura de la carretera que venían del sur hacia Lima, y eran de distintos colores, azul, rojo, amarillo, verde, celeste, ¿no? Anaranjado, brillantes, y venían una tras otra.
y sin hacer el mínimo de ruido. A esas horas en esa zona pues corre mucho viento y no se movían, o sea, no se iban para cualquier lado, sino todos seguían como si fuese una fila india, hasta que se iban, ¿no? Se venían a Lima. Así que todas las noches lo veíamos. Lo que sí no veíamos era la respuesta. ¿Qué era y quiénes eran? Entonces, a raíz de eso vienen las preguntas. Y, simplificando, mi papá llega acá a San Felipe con La Última Hora, en esa época era pues, el periódico de la tarde, ¿no? Y mi mamá está leyendo, rezando, cuando ve un recuadro chiquito que decía IPRI, Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, director señor Carlos Paz García. Un momentito, queridos amigos, ha sonado ni más ni menos que el timbre, pero vamos a continuar inmediatamente. Es que nosotros, amigos, no estamos planificando en sí el momento se da, ocurre, como tantas cosas en los enigmas y misterios. En la radio así es la magia, han pasado varios minutos en el tiempo real, ¿no? Diríamos en la línea real del tiempo del universo, pero en realidad aquí ustedes lo están escuchando en los segundos. Continuemos, aquí don Juan Acherbo nos está comentando sobre que de pronto ven, allá por el año 69-70, un pequeño recuadrito en el periódico Última Hora, y a ustedes les sonará el nombre, IPRI, Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. Y continuemos. Así que me voy al IPRI con el recuadrito y llego a media cuadra de la Plaza San Martín y vi un restaurante vegetariano. Así que pregunto, un poco con temor porque lo que estaba viendo era un restaurante. Pregunto si funcionaba el IPRI, si estaba el señor Carlos Paz. Sí, me dice, al fondo está ahí sentados en la mesa, eran como 4 personas. Eso era todo ¿no? Todo el instituto. Sí. Tenía gente, sí, pero no se reunían frecuentemente, ¿no? Unos cuantos, como siempre, ¿no? Así que llegué todo y lo saludé, ¿no? Y le dije ahí medio temeroso, ¿no? Es que he venido a saber de los ovnis. Ay, está bien. Vente el próximo miércoles. Así que hice lo mismo, pues. Vine, todo pasó la semana y me fui. Y eran, por supuesto, épocas en que Lima todo estaba tranquilo y no había que preocuparse, ¿no? Entonces voy la segunda vez y había un montón de libros y el señor estaba muy bien conectado con la NASA de la época, con el Centro Europeo, grandes laboratorios astronómicos y todo eso, ¿no? Centros de alta energía. Entonces, yo empecé a leerlos, todo eso, y también documentación que llegaba de Europa, de centros OVNIs de esa época. Y ahí empezó la gran aventura, la cual nos une en estos momentos, ¿no? Así es, que interesante, el IPRI. Entonces, digamos que usted decidió formar parte ya de manera habitual del IPRI, ¿no? Sí, y mi familia. Usted y su familia, el señor Glauco, su padre también, sí. Su madre, la señora Maruja, y usted, ¿algún integrante más de repente? Bueno, amigos, amigas, tanto mi mamá, mi papá, de mi parte, de mis primos, amigos, ¿no? Y ahí empezó a crecer. Entonces se alquiló un local al costado del restaurante y bien cómodo el precio para la época. Pasó un mes, 2 meses, al tercer mes don Carlos dice: ya no podemos seguir aquí porque han subido
la cuota, como ven que está llegando gente. Entonces él dice, véngase para mi casa, en Colina, en Barranco. Sí, y ahí fue el gran despegue de todo esto, porque nosotros no sabíamos, estábamos actuando, había algo que nos conducía. Y sobre todo persistía el problema de estas esferas gigantes, pero grandotas, o sea, no eran pelotitas chicas, ¿no? Con mi papá pues, y mi mamá, con ellos pude percibir lo que ellos me habían dicho, que pasaban unas esferas gigantes a la altura de la carretera panamericana. En Chilca. Sí, todo lo que es Papaleón, Chilca, ¿no? Del sur hasta Lima. Habían vientos fuertes, pero seguían una tras otra, siguiendo, sin alterarse. Roja, verde, azul, amarilla, celeste, para que unos colores bellos e intensos, pero ninguno salía de la fila. Y es a partir del avistamiento de estas luces que empieza también el interés por sus padres y familiares en el fenómeno ovni, o les vino ya de antes. No, ahí empiezan las preguntas. Digamos que en realidad, como en tantas otras ocasiones, no es algo que nace de la persona, sino que la vida te pone aquello que es como una invitación, ¿no? A que vamos a ver si te interesas en esto que ocurre, por decirlo. Porque años atrás aparecía en el comercio, en la primera plana, fotos de ovnis, a media página, ¿no? De la cara grande. Y yo las coleccionaba. Era algo que me jalaba, como me gustaba la astronomía y me gusta, ¿no? Interesante. Pero quedaba en el aire hasta que mis papás, ahí en Papaleón, ¿no? Como se dice, Papaleón cumplió una función muy importante para nosotros, ¿no? Sí, y en realidad la zona de Chilca también en su conjunto y Papaleón ahora es una urbanización de repente que no tiene tantos habitantes, tantas casas, pero tendrá siempre, ¿no? Sobre todo para los investigadores del futuro, cuando ya se oficialice, ya no se vea solo como un tema cada vez menos alternativo, es cierto, pero para muchos alternativo aún, el fenómeno ovni, todo lo que esto implica. Entonces ya con mayor libertad para el gran público se harán libros, auténticos compendios de historia del fenómeno ovni en el Perú, en el mundo. Estoy seguro que en muchos de ellos obligatoriamente aparecerá Papaleón. Y personas de todo el mundo irán a conocer qué es Papaleón, claro, y descubrirán aquel encantador lugar en medio de las arenas del desierto centroperuano, ¿no? Claro. La costa centroperuana. Y el asunto está que esa zona, hasta las líneas de Nazca, toda es zona de aterrizajes de distintas civilizaciones. Cordillera, mar, tierra, ¿no? Y de todas las razas. A veces nos contaban ahí vecinos, oye, hemos visto unos seres chiquitos frente a tu casa, verdes. Como niños. Aparentemente, pero su tamaño era pequeños. Tripulantes, ¿no? Y así en todas las formas. O sea, que ha sido, y es una fuerza que se mantiene latente, ¿no? Por la infinidad de cosas que hay, que apenas estamos arañando. No podemos decir que lo sabemos todo, güey. Exactamente. Y justamente el día domingo que estuve reunido con Julio Dongo, que también lo conoce de los tiempos, de las reuniones en Chilca en la década del 70-80, pues teníamos ahí entre manos en el grupo un libro que para muchos fue la iniciación en estos temas, que es OVNIs SOS a la humanidad, ¿no? Donde hablan del IPRI, de Misión Rama, del señor JJ Juan José Benítez López, investigador, ufólogo, novelista y por sobre todo periodista, como él siempre dice, ¿no? Sí. Entonces, ahí mencionan, hay una parte, no lo menciona él, lo pone como que eso lo dijo Sixto Paz, lo dijo el señor Carlos, ¿no? Su hermano también, Charlie, Carlos, que estaban ahí en esa entrevista. Y lo que ellos mencionan es que en una ocasión 4 personas, ¿no? Sixto, su hermano Carlos o Charlie, actualmente Verónica Paswells, ¿no? Ajá. Un señor apellidado Oretipé y vuestra persona, usted, ingresaron al parecer algún tipo de artefacto o de nave
bajado de otros mundos, de nave extraterrestre. Y quisiera saber qué recuerdo de esas experiencias o qué nos puede decir al respecto. Porque Bueno, me gusta decir la verdad, ¿no? Y en los libros que han escrito, un poquito más y van a decir de que a Superman le robé su capa, ¿no? ¿Ya? Ahí dicen de que subía a una nave y toda una peliculina, pues que Hollywood les envidiaría, pero nunca se ha producido eso. De que haya estado frente a las naves y todo eso, esa es otra cosa, pero subido no. Siempre he esperado ese momento y lo digo eso para que no se desanime, ¿no? Pero acá es conveniente decir siempre la verdad, dado que hay otros oídos que escuchan, otros oídos que están soñando con una vida mejor, ¿no? Otros que están buscando, como todos, la felicidad. así ¿Y es. para qué eso envenenarlo con cosas que no son? Así que si me ven y me dejan un ojo morado, bueno, No, pero es bueno, hice lo posible. es bueno ante todo la verdad, ¿no? El mundo ya es suficientemente maravilloso como para que nos lo quieran adornar más y con eso en lugar de embellecerlo, pues lo terminan desdibujando. Entonces siempre será preferible ante todo la verdad. Y me parece excelente porque como usted dice, una cosa es leerlo ahí, todo ese testimonio, y otra cosa es que el testimonio verdadero, vivido en propia carne, te lo cuente quien es ahí referenciado, o sea, usted. Y bueno, usted ha mencionado ahorita algo, ¿no? O dice una cosa, dijo no, pero otra ahí salió, que sí ha estado frente a una nave. ¿Cómo fue esto? Una noche estaba acá en la casa y muy rara vez recibí psicometría, bueno. Así que me dice, te vas a ir el viernes a Papaleón, o el viernes, sábado, no sábado, y te vas a la mina. Es una zona que en esa época antes no había construcciones, detrás de la comisaría para entrar pues a Pucusana, ¿no? Uh-huh. Así que muy bien, me fui allá, llegando a Papaleón, pero no me fui solo, pensaba que estaba solo y ahora que se conoce como La estrella creo que es. La no, zona de, no. el perro platillero, el lobo, me siguió. Ah, ya sé a qué se refiere, ok. Sí. Ya. Así que nos fuimos, todo eso. Llegué al sitio, prendí la linterna, ¡pa! La luz hacia arriba se fue, pasan los segundos y hacia el piso bajó una luz, ¿no? Entonces me paré en ese sitio con el lobo. Entonces la cosa se fue, ¿cómo se llama? Desapareciendo cerros y todo eso. Sentía que estábamos entrando a otro tipo de dimensión. Y eso que se estaba diluyendo a unos 300 metros, más o menos 200, 300 metros, como era de noche no se ve pues la profundidad, ¿no? Claro. Había una nave, la cual estaba posada en tierra y era del tamaño pues de un huevo gigante, y delante de esta habían dos tripulantes que estaban con su traje de vuelo, todo eso. La nave era blanca pero pura 100% y los tripulantes también, y estaban con esa ropa que utilizan en el comercial de las llantas Michelin. Ah, ok, como, claro. Sí. Como si tuviera anillos o llantas Sí. así alrededor del torso, Sí. del abdomen, todo. Así que, y el lobo se me pegó a la pierna, ¿no? Le toqué acá el lomo Uh-huh. y sus pelos estaban parados.
Entonces para mí era una constatación que no era mi imaginación. Así que muy bien, estamos ahí, todo eso, y les pregunto, ¿puedo ir donde ustedes? No, me dicen, ahí nomás no se acercan. Y pronunciaron una de las palabras que me ha quedado para siempre. Han hecho las cosas bien ustedes, pueden volver. Cuando escuché la palabra ustedes, entendí que no hablaban no solamente de mi persona, sino también del lobo. Y nos volvimos a la casa brincando, saltando, que me caí en la arena, porque como no había nadie, ¿no? Hasta que llegué a la casa y les conté todo eso, ¿no? Pero lo importante fue la parte humanista del trato. No había más ni menos. Ahí empecé a cavilar, a pensar, y me dije, no solamente ellos vienen por nosotros, sino también por otras formas de vida en las cuales le están dando ese apoyo. La riqueza de ese mensaje para mí fue pues intensa, ¿no? Inspirador, realmente. Sí. Así es. Y justamente, bueno, hablando de esos primeros contactos, es también tan interesante. Se mencionaba, ya que usted primero ha hecho referencia al IPRI, ¿no? Y al germen de lo que después también se constituyó como Misión Rama. Ellos mencionaban que estaban en contacto, me refiero ahora a Misión Rama directamente, en sus inicios, con seres principalmente de dos mundos. Uno, que es el planeta Apu. El otro, que es el satélite que más nos ha llamado siempre la atención y por algo será de Júpiter, Ganímedes. Entonces, brindaban unos datos en el libro que le menciono y también en otros textos de cómo sería la vida en esos mundos. Y de Apu también hablaba, por ejemplo, Vlado Capetano y Vitkonovi, ¿no? Y después me he ido enterando que de Apu también han hablado un grupo en España llamado Aztlán, algunos contactados en Costa Rica inclusive, posteriormente en el tiempo ya Ricardo González, y también en un señor, tiene unas historias increíbles, Rubén Iguaki en Cusco. Entonces, claro, todos cuentan sobre Apu de maneras diferentes, no te dicen exactamente lo mismo, solo el nombre es lo que coincide prácticamente. De Ganímedes también muchos hablan, pero en el caso de usted, ¿alguna vez supo exactamente esas naves que usted veía, de dónde venían y si le daban algún dato de procedencia o algo así? Sí, de muchas civilizaciones, no solamente de Apu, sino que venían pues de Marte, Mercurio, de, ¿cómo se llama? De la gran galaxia de Andrómeda, ¿no? De las Pléyades, ¿no? De Orión, ¿no? O de la constelación del Dragón. La constelación del Dragón y ¿cómo se llama? Y Orión está bien ligada a la historia de la civilización y civilizaciones humanas, ¿no? Mucho está ligado, por ejemplo, Osiris, de acuerdo a la tradición egipcia, venía de la constelación de Draconis, como se leería en griego. Venía de ahí, ¿no? Y Isis venía de la constelación de Orión. Así que ellos vinieron trayendo civilización. Igualito también como de la constelación como Sirio, de la estrella de Sirio,
que es una estrella binaria, o sea, son dos estrellas en una, y de una de ellas vino lo que se denominó pues en la época de los caldeos o Aenes que antes mencioné. Vienen de una estrella y de las estrella 2, porque es binaria, un planeta que gira alrededor de ella, que se llama Digitaria, ¿no? Viene de digitum, de latín como dedos, Dedo. ¿no? Y es una civilización acuática, y hacen referencia de ellos, que no solamente han estado en Caldea Siria, sino también en el centro de África. Claro, los Dogon, ¿no? Que hablaban de los gnomos, que venían también, decían, de Sirio B, principalmente. Sí, asentándose en Malí. En Malí, claro, en el país Dogon que le llaman. Sí. Y bueno, aparte de esto, digamos, hemos empezado hablando un poco, solamente rascando, como se dice, los inicios, ¿no? El avistamiento que usted tuvo, estos contactos en la zona de Papaleón, en Chilca, pero también ha tenido avistamientos de naves, o de repente algo así más directo en otros puntos del Perú o incluso del mundo. Sí, no me puedo quejar, porque como he sido explorador, y lo sigo siendo, me encuentro con cosas que me queda chiquito todo lo que puedo saber. Y yo siempre digo, estoy empezando. Y es la verdad. Ahora, otras civilizaciones también que han sido mencionadas desde mucho tiempo atrás, ¿no? Podemos tener algo, quizás me vayan a escuchar y no lo vayan a aceptar, y está normal, y es normal, ¿no? Si ustedes han visto Viaje a las Estrellas, Claro. ¿no? Entonces ahí los vulcanos, ¿no? Si les interesa, esa civilización existe. Me he dado el trabajo de estudiar a los egipcios, sobre todo griegos, caldeos, todos ellos, ¿no? Buscando por acá, por allá documentación, tratando de interpretar. No me ha sido fácil, y no es fácil, pero vale la pena, ¿no? Así es. Con tal de ganar más amigos. Yo no lo digo por mi persona, ¿no? Sino que, para todos en un momento va a ser muy útil, ¿no? Y ellos viven detrás del sol. Detrás del sol. Sí. Eso me hace recordar a cuando mucho tiempo atrás se hablaba de la posibilidad, o ya sea de una estrella compañera del Sol, o ya sea de un planeta que estaba quizás incluso más cerca al Sol que Mercurio, ¿no? Sí. Pero que no lo veíamos porque, entre comillas, se ocultaba, porque todos los demás planetas, sobre todo la Tierra, estábamos en un plano, digamos así, de angular, y este siempre permaneció oculto por el Sol. Claro, pero no, está un poquito más lejos. Va a ser 4 veces más lejos de lo que la Tierra está del Sol. Estamos a 1.200.000 kilómetros de distancia del Sol. Este es unos 4 millones, ¿no? Una nadita nomás. Y son gente súper positiva y todo eso, ¿eh? Y el nombre típico, pues, de por allá, para si les interesa, es Spock, ¿no? Spock, que tanto lo mencionan en Star Trek. Sí, justamente, o sea, parece que muchas veces lo que vemos, como esa frase de la realidad supera la ficción, y también se puede decir que la ficción se basa en la realidad que muchos no aceptamos o no conocemos, ¿no? Claro. ¿Cuántas de esas series y otras más, películas también,
que tú dices, wow, qué sorprendente, ¿no? Refrescas la mente un rato y no te das cuenta que consciente o inconscientemente los que han plasmado esas obras es porque algo sabían o algo se les comunicaba, ¿no? Claro, y se las comunicó, pues, ¿no? Así que de ahí de los egipcios viene el concepto, pues, de los creadores del universo y todo eso. Y la profundidad de los egipcios en sus estudios esotéricos es fantástico. Y con el tiempo ya lo sabremos, poco a poco, pues, ¿no? ¿Y en qué otros lugares del Perú ha tenido avistamientos aparte de Chilca? En la selva, en la sierra, en el mar, de día, de noche, de madrugada. ¿En el mar? ¿Cómo es Sí. eso? Viendo, entrando y saliendo del mar las naves. Ah, ya. Sí. En la selva, por ejemplo, ¿en qué lugar? Y bueno, por toda la selva, hay unas zonas que estuve en el Bajo Amazonas, cerca de la frontera con Brasil y Colombia, Leticia, ¿no? El trapecio Ahí. amazónico. Sí. Ver encima 5 o 6 naves, ¿no? Cruzándose una al lado de la otra, ¿sí? Y viendo bajar una de ellas a alta velocidad, pues bajando su velocidad y metiéndose entre los árboles. ¿Por qué? Porque esa zona a don Pedro le dijeron que limpie porque va a ser una base bajo el río Amazonas. Y tuve la suerte de ver y comprobar que era totalmente todo cierto, ¿no? Como si la realidad supera la fantasía. Cuando menciona a don Pedro, ¿de quién se trata? Del dueño de la hacienda que Estaba usted ahí. si ya falleció ya el señor. ¿Y usted estaba ahí de repente por un tema laboral o de repente se le indicó que fuera a tener algún contacto? No, porque me dijeron de que vaya allá. Su hijo, que hijo del dueño, pues, ¿no? Que le había pasado eso, ¿no? En cuanto a los Andes, a la sierra, ¿en qué zona usted tuvo contacto o avistamiento? Bueno, por toda la sierra. Ahí sí la sierra no se escapa. No se escapa de... Y la historia, pues, de don Pedro, los ovnis y todo eso, viene de mucho más tiempo atrás. Y me gusta comentar el enfoque de esta experiencia. El señor estaba joven en Iquitos y tenía como 3 hijitos, todavía papá primerizo, para la selva, ¿no? Y está con su bicicleta yendo a su casa, cuando de repente siente que una fuerza lo está jalando y se lo lleva dentro del bosque, con tanta fuerza que lo acerca a una nave que había aterrizado. Así que se acerca todo eso, los tripulantes estaban en la puerta de ingreso a la nave, eran no muy altos, eran pelirrojos, pecosos, blancos, su nombre con su ropa celeste, mete la cabeza por La puerta. sí, y ve a un tripulante alto con pelo largo, presumiblemente era el jefe o piloto del sistema de navegación de la nave. Entonces le dice a don Pedro, ya entra de una vez a la nave que no vamos. ¿Qué? Así que él siguió como que no había escuchado, ¿eh? Ya de una vez entra. Ahí le responde y se da cuenta, disculpen y gracias por su invitación, pero en estos momentos no puedo subir. ¿Pero por qué no subes? Ahí hay infinidad de miles de millones de civilizaciones, ¿no? Inmensas y gigantescas, donde hay cosas que jamás el ser humano podría soñar, ¿no? Entonces don Pedro le responde, muchas gracias por la invitación de nuevo. Y
pero responde que él no podía irse de acá de la tierra porque sus hijos estaban muy pequeñitos y no los había desarrollado ni enseñado nada para que puedan subsistir en la vida. Cuando eso termine, ya estaré listo, dice, para ir. Así que les agradeció a ellos también, entraron a la nave ascendió y se fue. Pero antes le dijeron de en donde él iba a vivir, que ponga un palo, y en ese palo ponga 2 letras, PP, punto de partida. Entonces de ahí se ven a ir mucha gente hacia esos mundos, ya seleccionados por ellos, ¿no? Para que se vayan a vivir, ¿no? Dado de que estaban ellos deseosos de compartir lo que tenían. ¿Y en qué año fue que ocurre la experiencia de Pedro con estos seres? Será pues en los años 50, 60, algo por ahí. Interesante. ¿Y estos seres le mencionaron de dónde venían? ¿Quiénes eran? No, a él los hacían llevar, se lo llevaban en forma astral. Ah, ya, un desdoblamiento, una proyección. Sí, el asunto está que la familia no sabía qué es lo que pasaba porque prácticamente era un bloque de hielo cuando le bajaba la temperatura. Entonces le ponían botellas de agua caliente y todo, pues, ¿no? Entonces, su hijo me dice, sería interesante que hables tú y con Suki, un amigo argentino que vivía que sufría mucho en Hawái. Ahí trabajaba. Entonces vino volando y nos fuimos con él a la selva. De ahí hablamos que no debían de alterar ni nada porque él lo habían llevado de viaje en forma astral a estos mundos para que él conociese, ¿no? Así que eso hicieron con el Señor y todo eso. Bueno. ¿Y al final se lo llevaron físicamente? Murió acá, pero seguramente que después de que falleció se lo llevaron. O sea, en lugar de que su alma, digamos, quizá trascienda, como dicen las religiones, a otro espacio, ¿no? De un ciclo hacia Dios, ellos le dijeron, no, tú vienes con nosotros. Se lo llevaron a recorrer planetas es que de ellos. La muerte no existe. No existe. Eso es una historia que nos han clavado. Disculpe la dureza con la que he respondido. ¿No? Las cosas existen porque queremos que existan. No porque... Yo le pregunté a Hablado, ¿por qué existe la muerte? Ah, me dice, porque eso lo hizo el hombre más malo que ha existido acá en la Tierra. Pero no me dijo su nombre, ¿no? Así es. Y lo común allá es ser inmortales. Lo común. ¿En qué lugar? ¿En Apo? En cualquier civilización. No solamente en Apo, sino es el pan comido por allá. ¿Pero por qué? Yéndonos ya al plano astrofísico y universal, un poco arañando, el universo es muy, muy grande, el que vivimos, pero al mismo tiempo está poco habitado, ¿no? Siendo infinito es poco, entonces hace falta mucha vida para completarlo. Y esta vida, nosotros somos los que la tenemos, ¿no? Y con la cual podemos dirigir y ordenar previamente con apoyo de ellos, porque ellos tienen el conocimiento dado que están viviendo primero que nosotros. Y ya que hemos hablado de temas más profundos, ¿no? Como la vida, la muerte, el desdoblamiento astral, hemos pillado un poco de la espiritualidad.
¿Cómo es que es largo de contarlos, ¿no? Los contactos, los avistamientos que usted tenía, el acercamiento, por ejemplo, al IPRI, a corrientes distintas, me imagino, del esoterismo y de la espiritualidad y todo, cómo esto cambia, moldea su visión, por ejemplo, su visión de Dios, ¿no? Para usted, después de todo esto, ¿quién es Dios? El mundo espiritual, ¿no? Es que nosotros somos Dios y lo llevamos dentro de nosotros. ¿No? Pero ya no el Dios que nos han contado. ¿No? Y muchas veces dicen, no, Dios ya lo sabe todo y ya lo ha hecho todo. Pero no es así cierto. Él sigue como cualquiera estudiando, aprendiendo, porque ¿cómo va a crear? Trabajando, ¿no? A veces cometo el error de decir con respecto a Dios, de que subimos una nave, vamos, y todos felices, vamos al paraíso ahí, me voy a echar encima o debajo de un árbol, estoy con hambre, voy a abrir la boca y ¡pac! Me va a caer la manzana o la fruta y me la como. Sigo durmiendo, sigo divirtiendo. Cambio de escena. Vamos allá, una nave para aterriza y vemos ahí un señor, ¿no? Muy agradable y todo eso. Se acerca a nosotros y nos dice, ¿quieres ayudarme? Entonces uno piensa, no, pero ya trabajé bastante, se van a llevar mis manos, he venido a divertirme. A descansar, ¿no? Eternamente, sí. Nunca mejor dicho. Y estoy buscando a Dios para que me diga dónde voy a pasar el rato, pues, ¿no? Gozando de mi eternidad. Entonces él responde, yo también lo estoy buscando, ¿me acompañas? Así que ya pues, ¿qué me queda? Dice, ¿no? Y los otros también están con ganas de solamente divertirse, ¿no? Que no es malo tampoco divertirse. Claro. Sí, entonces se acerca a Dios y le da una lámpara a cada uno. ¿Qué? Yo acá no he venido a trabajar, ¿no? Que ni se entere Dios que usted está haciendo esto con la gente, que está viniendo. Entonces uno de ellos, siempre hay uno, el más armado. ¿Y quién es usted? Al que ustedes supuestamente llaman Dios. Este paraíso y este universo, y no solamente esto nomás, es el trabajo de todos. Vamos a construirlo, como quien dice. Claro. Ya. Y si queremos más amor, démosle manteniendo las cosas mejor. Así, el resto calladito y se acabó, ¿no? Y simplemente ahí a tirar lámpara o tirar pala, como dicen otros sitios, palana, tenían que trabajar igual, ya listo, no se libraron del trabajo, ni en el cielo. Claro, ya, y sobre todo de que ya, eso ya pasa ya una parte de anécdota, donde también él se hace el sonso y deja que también ellos, ¿no?, vivan lo que siempre soñaron vivir, ¿no? Que no tiene nada de malo. Así es. Y ya que andamos hablando de lo espiritual, bueno, nos hemos ido hasta el fondo, como se dice, hasta lo más profundo, como justamente decían los de Misión Rama, el profundo, ¿no?, refiriéndose a Dios, pero un poquito más acá, regresemos. Dios es pues el gran espíritu, pero también por ahí hay gente que comenta que hay los pequeños espíritus. Y por ejemplo, y justo ahora acá ha sonado, claro, la luna, que ha sido porque hay una paloma por ahí juguetona, pero hay personas que hablan de lo ligado que parece estar al fenómeno ovni y el fenómeno paranormal. ¿A usted qué opinión le merecen estas cosas, los supuestos hechos? Es parte de nuestra naturaleza, lo que llamamos paranormal, ¿no? Sino que no los hemos trabajado bien. ¿Por qué? Porque ha habido mucho miedo de distintas órdenes religiosas a través de la historia, no solamente católicas, sino de más atrás. Por eso ha habido centros espiritualistas en el transcurso de miles de años,
de existencia de la Tierra, ¿no? Griegos, romanos. ¿Usted actualmente practica alguna corriente filosófica, espiritual, religiosa? Ya lo estoy haciendo. ¿Sí? ¿Cómo así? Conversando. Eso es lo mejor quizá, ¿no? La religión viva. Más o menos, ¿no? Compartiendo. Y siendo como soy, o sea, bueno, a veces pueden pensar de que estoy de rodillas ahí, como seguiría siendo un chupavelas, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro, ese término chupacirios o chupavelas. Sí. Sí. No, normalazo, ¿no? Es así, yo creo que la forma más pura de vivir la espiritualidad justamente es rehuirle a los ritualismos, a la pose de estar ahí mostrándose en foto frente a una imagen o una posición casi de trance. Sin embargo, hacer el bien sin mirar a quién, como dicen en rima, ¿no? Quizás es la mejor manera de ser un hombre o una mujer espiritual. Claro, si hacemos bien, también arriba hacemos bien. No solamente a Dios, sino muchas formas de vida que ni soñemos que pueden existir. Intuimos que existen. Sí. Exacto. Y eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Como podemos hablar del fenómeno ovni, pero es inevitable que si tenemos un diálogo sincero y profundo, también lleguemos a lo espiritual y hasta lo paranormal, que muchos ahora confunden como si fuera una teoría del miedo, pero en realidad también tiene que ver con lo anterior. Todo es uno. Es parte de nuestra naturaleza. Porque lo paranormal está metido pues en el sueño, y el sueño es parte de nosotros, ¿no? Que no lo sepamos manejar es otra cosa, ¿verdad? Y como en todo hay que salir de esos miedos que nos dibujan, pues, ¿no? Que nos tienen aprisionados en cierto modo. Eso se llama a veces ignorancia. Así es, exactamente. Nunca mejor que como por ahí dicen algunos, ¿no? Como también decía en determinadas obras el esoterismo, ¿no? Correr el velo, en este caso correr el velo de la ignorancia, claro, que no es nada fácil. Ajá. Exactamente. Bueno, estamos llegando al final del tiempo del programa en radio, que es 1 hora, falta minutito y segundos. Yo quiero agradecerle a don Juan Acervo por esta primera parte de la charla. Me pongo atrevido, me pongo así como si tuviera algún arte de pitonizo, algún arte de ver el futuro y decir que va a haber más ocasiones. No hay problema. Y yo creo que sí. Ahora pues nos tomamos un lonchecito y quién sabe si podemos grabar una segunda parte o ya otro día, pero para la magia de la radio acabamos en este momento. Un saludo para todos los oyentes de Misterios al Anochecer, un agradecimiento para usted, señor Juan Acervo, y unas palabras quizás. Bien, la única palabra es que les agrade y nos estamos escuchando. Así es. Y mucha suerte en sus vidas. Muchas gracias, amigos, también por estar asistiendo de una manera virtual, ¿no? Que últimamente hablar de virtualidad suena tan impersonal, pero yo estoy seguro que si han estado atentos, definitivamente lo habrán vivido como si hubieran estado aquí ocupando otros espacios de estos sillones. Un abrazo para los que están en Radio Arequipa Internacional. Dios mediante, nos escuchamos mañana. Los que están en Estación Lamas, en Imperial 2, dentro de 7 días. Dios me los bendiga y pues que tengan muy buenas noches, muy bonitos sueños, y como siempre digo, tengan una libreta al lado de su cama. Por ahí pueden tener de repente alguna perlita en medio de los sueños que les va a sacar más de una expresión de asombro. Chau, nos estamos viendo en Misterios al Anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.